coger el mouse tranquilo. Voy que empezamos la otra vez. No importa. Bueno, listo. Bueno. Ya le inicio una clase normal. Bueno. Que la otra vez dijimos cordial saludo. Listo, mejor. Cordial saludo. Comenzamos este módulo de estructura del Estado Social de Derecho colombiano con una primera parte en donde explicaremos cuál es la estructura del Estado Social de Derecho colombiano y su relación con la legislación minera. Desde ese punto de vista, comenzamos hablando desde el punto de vista constitucional de la tridivisión del poder que se da en el Estado colombiano, la cual está conformada por un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. El poder legislativo está regulado constitucionalmente en los artículos del 132 al 187 de la Constitución de 1991 y el poder ejecutivo regulado entre los artículos 188 y 227 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el poder judicial está regulado entre los artículos 228 al 257 de la Constitución Nacional de 1991. Los tres poderes tienen relación directa con todo lo que tiene que ver con la legislación minera. No solamente el Poder Ejecutivo en cuanto a la creación de la norma, que más adelante lo observaremos y lo orientaremos, con toda la creación de leyes marco, sino también el Poder Ejecutivo que tiene que reglamentar bajo decretos específicos toda la parte técnica de la legislación minera, y el Poder Judicial, que es el que custodia todo el ordenamiento jurídico desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista administrativo. Los órganos de control que trae la Constitución para el actuar de estos tres poderes son la Procuraduría General de la Nación, que se encuentra regulada en el artículo 268 y siguientes de la Constitución Política de Colombia, y la Contraloría General de la República, que se encuentra regulada entre los artículos 267 al 274 de la Constitución Política de Colombia. Estos órganos hoy en día pues tienen incidencia en toda la actividad minera, tanto desde el punto de vista presupuestal como desde el punto de vista, pienso yo, el más álgido y que ustedes lo van a ver en toda la especialización, la vulneración de los derechos humanos. Esta estructura se encuentra determinada dentro de los parámetros, que será el segundo encuentro en este módulo, dentro de los parámetros que fortalecen y fundamentan el Estado Social de Derecho, como lo es el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. El Poder Legislativo, que es lo que comúnmente y en la misma Constitución aparece, se llama el Congreso, es bicameral, está compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes, y tiene como función, dice el artículo 150 de la Constitución, hacer las leyes. El Poder Ejecutivo es aquel que, digámoslo, tiene como cabeza visible al presidente de la República, pero el presidente tiene a sus máximos colaboradores, que son los ministros de despacho. Y el Poder Judicial, que está regulado desde las Cortes, tanto para el derecho ordinario como es la Corte Suprema de Justicia en su sala civil, laboral y penal, como el Consejo de Estado para todo el derecho administrativo, y a la vez para el derecho constitucional se encuentra la Corte Constitucional, y de ahí pues hablamos de los tribunales superiores y de los juzgados del circuito y municipales. La Procuraduría General de la Nación es un órgano de control de los tres poderes anteriores que protege lo que son los derechos humanos en el actuar de esos poderes. Y la Contraloría General de la República lo que está haciendo es un control de toda la parte presupuestal de los proyectos
que tienen que ver con el actuar del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. En este primer punto nos vamos a enfocar en algo que tiene relevancia para toda la especialización en legislación minera, y es, dentro de los tres poderes, cuál es el que más tiene incidencia en la legislación minera, y podemos decir que es el Poder Ejecutivo. Y dentro de ese Poder Ejecutivo también tenemos que establecer que, como hay ministerios, hay un ministerio, que es el Ministerio de Minas y Energía, que realmente regula toda la actividad minera en Colombia. Siendo así, pasamos entonces a mirar la estructura del Ministerio de Minas, el cual es una estructura que está regulada desde el punto de vista normativo por el decreto 0381 de 2012 y que está en correspondencia con la ley 685 de 2001, que es el Código de Minas que actualmente está vigente. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, pues el Ministerio de Minas tiene su propia organización, su propia estructura, pero hay algo que quiero explicar porque tiene relevancia con el actuar y las realizaciones de varias acciones que se dan en el derecho minero, como son las entidades adscritas y las entidades vinculadas, y en las cuales estoy convencido ustedes con los demás profesores van a tener incidencia directa desde el punto de vista académico y metodológico con estas entidades. De acuerdo al artículo 3º del decreto referenciado 0381 de 2012, el sector administrativo de Minas y Energía está integrado por el Ministerio de Minas y Energía y por las siguientes entidades que muy bien se denotaban, unas son adscritas y otras son vinculadas. Estas entidades adscritas y vinculadas, digámosle más que todas las adscritas, son las que técnicamente soportan, digámoslo así, la legislación minera en Colombia. Estas entidades ustedes la pueden leer en la imagen: la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, Servicio Geológico Colombiano y Unidad de Planeación Minero Energética. Con estas entidades, muchos de ustedes a lo mejor que ya han tenido un contacto con la legislación minera, pues han tenido también relación con cada una de ellas. Y están las entidades vinculadas que, como ustedes lo observan, pues a la cabeza está Ecopetrol, inclusive la ya vendida Isagen, y que son entidades que están vinculadas a todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Minas y Energía. Siendo así, ese Ministerio de Minas que lo ubicamos en el Poder Ejecutivo es entonces, digámoslo así, el que nos va a dar varias pautas en esta especialización en legislación minera, teniendo en cuenta además lo que es la ley 685 de 2001. Y en un tercer momento quisiera, en esta primera charla con ustedes, hablar de que la legislación minera en Colombia, la cual está regulada por la ley 685 de 2001, nos deja interpretar varias cosas que quiero de manera específica que ustedes trabajen durante toda la especialización. Y es primero que el derecho minero es parte integrante de la rama del derecho público o regla general, pero que ese derecho minero tiene algo muy especial, y es que es regulado por normas jurídicas y normas técnicas. Por tal motivo, las normas jurídicas, que muchas veces son leyes marco, las crea el legislativo, y las normas técnicas las crea el ejecutivo desde el punto de vista de los decretos especiales o reglamentarios. Para saber de legislación minera en Colombia, por lo tanto, se necesita 4 cosas. Se necesitan muchas, pero hay 4 cosas que ustedes no pueden dejar
de trabajar en esta especialización. Y es que el derecho minero está regulado por normas jurídicas y normas técnicas. El derecho minero tiene su propia creación normativa. El derecho minero tiene que ver con el conocimiento del suelo y el subsuelo. Y el derecho minero también tiene que ver con el conocimiento de la extracción directa o indirecta del recurso. En referencia a las normas jurídicas y normas técnicas, a lo mejor dentro de el mismo grupo que ha empezado esta especialización en legislación minera, se encuentran ahí varias profesiones en cabeza de cada uno de ustedes. Hay que decir que para construir un orden jurídico minero es necesario del conocimiento de abogados. Pero solamente con el conocimiento de abogados es imposible hablar de derecho minero, es imposible hablar de legislación minera. La legislación minera necesita, y es un requisito esencial, del conocimiento específico de los geólogos, los ingenieros de minas, los ingenieros ambientales, los ingenieros civiles. Por lo tanto, la legislación minera necesita como requisito, digámoslo así, uno de sus requisitos esenciales, de normas técnicas que manejan estos profesionales y por lo tanto son normas extremadamente específicas. En el segundo punto, la creación normativa minera, pues hay que tener en cuenta que en esto, y por eso lo veíamos en la estructura del Ministerio de Minas, las normas generales o marcos las hace el Congreso o Poder Legislativo, pero las normas específicas y técnicas, pues ustedes se acuerdan de que cuando veíamos la estructura del Ministerio de Minas, habían unas entidades adscritas. Esas entidades adscritas son precisamente entidades que por regla general trabajan con técnicos, geólogos, ingenieros civiles, ingenieros ambientales, y son quienes ayudan a construir la norma técnica específica que posteriormente el Poder Ejecutivo, por medio de un decreto que la Constitución le permite que lo haga, entonces regula por medio de ese decreto reglamentario de la ley marco, regula normas que nos sirve para entender toda la legislación minera. Hay un tercer elemento que es necesario conocer en la legislación minera y es el conocimiento del suelo y el subsuelo. Muchos de los que pueden estar haciendo la especialización son abogados y se pueden acordar de su materia de bienes cuando les hablaban del suelo y el subsuelo, también de su materia de constitucional colombiano. Pero en referencia a este tema, es claro que nosotros tenemos que entender que en la legislación minera el conocimiento del suelo y subsuelo tiene que partir de lo expreso en el artículo 58 de la Constitución, que garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos, pero tiene en cuenta lo expreso en el artículo 1 de la Constitución, que uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho colombiano es la prevalencia del interés general. Por tal motivo, en el mismo artículo se puede leer que el interés privado deberá ceder al interés público o social. Tendremos y los irán a explicar de manera precisa y nos volveremos a ver en el cuarto encuentro de este módulo cuando hablemos del suelo y el subsuelo. Vamos a mirar entonces todo lo que significa la propiedad en Colombia. Y hay un cuarto elemento que hay que tener en cuenta, de acuerdo a la ley 685 de 2001, y es lo que es la extracción directa y lo que es la extracción indirecta. Este puede ser uno de los grandes discusiones, grandes temas que se den en toda la especialización, porque cuando hablamos de extracción directa es porque el Estado es el que se encarga realmente como empresario de hacer toda la actividad minera. Pero cuando hablamos de extracción indirecta es cuando el Estado no interviene en las fases de la industria minera, sino que simplemente regula, sin interferir en reglas de mercado, lo que es la actividad minera. Ustedes saben muy bien que en Colombia no hay una extracción directa por parte del Estado, sino que lo que se da es una extracción indirecta y lo único que hace el Estado colombiano es regular
normativamente, y eso a lo mejor ustedes lo van a denotar en toda la especialización, que ha generado grandes problemas en Colombia, porque las multinacionales se han aprovechado de que como el Estado no hace la extracción directa, logran que los pequeños y medianos empresarios mineros nacionales tengan que ceder ante el todo, digámoslo así, el presupuesto que tienen las multinacionales para desarrollar la extracción de la minería. Muchas gracias. Ya usted me dirá entonces.